Cápsulas para la vida con el pastor Abner Hurtado. Muchas bendiciones, te habla el pastor Abner Elías Hurtado y quiero compartir contigo una palabra maravillosa. Me han preguntado en muchas ocasiones, pastor, ¿cómo hago para sentirme bajo protección? Me siento desprotegido, me siento como a la intemperie. El Salmo 91 habla acerca de cómo habitar bajo el abrigo del Altísimo y el salmista David dice lo siguiente. Él dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y usted me preguntará en este momento, pastor, ¿y cómo puedo yo hacer? ¿De qué forma práctica yo puedo hacer para vivir bajo el abrigo del Altísimo? ¿Sabes? Cuando tú meditas en la palabra de Dios, allí estás habitando bajo el abrigo del Altísimo. Cuando tú le oras a Dios, cuando tú clamas a Dios, cuando tú le hablas a Dios, allí estás habitando bajo el abrigo del Altísimo. Cuando tú meditas en la palabra, cuando tú oras a Dios y cuando tú tomas tu tiempo para estar a solas con Él, allí estás habitando bajo el abrigo del Altísimo. El salmista David lo dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando tengas miedo, dile, Señor, gracias porque habito bajo el abrigo del Altísimo. Cuando tengas temor, levanta tus manos al cielo y di, Señor, gracias porque habito bajo el abrigo del Altísimo. Versículo 2 del capítulo 91 del libro de los Salmos dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Sabes? Hay personas que han dicho, no voy a confiar en nadie, no puedo confiar en nadie, no quiero confiar en nadie. Hay una buena noticia para ti en este día. Puedes confiar en Dios. La palabra de Dios dice que los que confían en Jehová son como un monte que se mantienen fuertes y permanecen para siempre. Tus emociones estarán afirmadas en Dios, tu vida estará afirmada en Dios y todo tu ser estará afirmado en Dios, habitando bajo el abrigo del Altísimo. Bendiciones. Cápsulas para la vida con el pastor Abner Hurtado. Estamos de vuelta a la Tierra Prometida por la televisión cristiana de Latinoamérica. Este es su programa La Iglesia del Aire para toda Venezuela y América Latina a través de ANTV. Hoy estamos con el tema Bajo Amenaza y estamos hablando del contexto cuando el profeta Daniel fue denunciado de que estaba orando a Dios cuando eso estaba prohibido. Hubo un decreto, salió publicado en Gaceta Oficial, nadie durante 30 días puede ejercitar o ejercer su derecho religioso o espiritual distinto a reconocer al rey de Babilonia como Dios. Daniel dijo, usted será muy amigo mío, será muy rey, pero mi Dios se llama Jehová de los ejércitos y es a Jehová quien yo voy a ir. Yo sé que a usted le debo respeto, usted me ha dado muchos cargos, muchas prebendas, yo aquí me he hecho rico, me he hecho millonario, pero no es eso, no son las riquezas, no son las prebendas, no son los cargos, no es la influencia en la que me va a mí a alejar de Dios. No y no. Qué bueno, vale, porque mucha gente, mi esposa y yo hemos conocido cualquier cantidad de personas que llegan a altos cargos y cuando llegan a altos cargos cambian el lenguaje, cambian la forma de pensar. Ahora hay otros intereses superiores y dejan a Dios como por un ladito. Dejan a Dios por un ladito. Ese no fue el caso de Daniel. Daniel le dijo, mire, su majestad, no, repito, no son los cargos, no es la influencia, no es el presupuesto que manejo el que me va a alejar de mi Dios. Con mi Dios me resteo. Y lo encontraron, mandaron una inspección ocular para tener las evidencias en mano y encontraron a Daniel haciendo lo que estaba prohibido, de rodillas clamando a Dios, en la presencia de Dios. Cuando el rey ve que se entera que Daniel fue capturado, el rey quiso salvar a Daniel. El rey mismo, que era amigo de Daniel,
y le metieron este strike, quiso salvar a Daniel, pero no pudo. Hay momentos donde ni los más amigos nuestros más poderosos pueden ayudarnos. Hay momentos en la vida donde ni el médico, ni el científico puede ayudarnos, ni la ciencia puede ayudarnos, ni el magistrado X puede ayudarnos. Hay situaciones en nuestras vidas donde no hay que hacer porque todo se perdió. Hay un matrimonio que nadie lo salvó, hay una casa donde te están corriendo que tienes que salirte, hay una decisión de un tribunal dictada que sentencia firme, tienes todo en contra y los amigos tuyos más influyentes tampoco pueden hacer nada. Ese era el caso de Daniel, pero estaba en las manos de quien todo lo puede, estaba en la mano de Dios. Echaron a Daniel en el foso de los leones y Dios envió un ángel y le cerró la boca al león. De ahí salió Daniel firme, fuerte, vigoroso, victorioso y triunfante porque Dios hizo el milagro. Pero ese milagro lo hizo Dios porque pasó por el filtro de la determinación de Daniel a no renunciar, no dejarse chicopalar ante las amenazas. Las amenazas son peligrosas, esposa. ¿Cuántas veces las amenazas hacen que nos desenfoquemos? Por no perder el trabajo termino deshonrando a Dios, por no perder el crédito, por no perder los reales, la influencia termino deshonrando a Dios, o guardo silencio. ¿Qué me dice mi amada esposa? Bueno, realmente, el hombre de Dios y la mujer de Dios tendrá que escoger. Daniel supo escoger. Daniel no tuvo miedo. Daniel no se escondió. Daniel no dijo, no, voy a tener que dejar de orar, voy a tener que dejar de clamar a Dios porque esta gente me quieren es matar, esta gente me andan es buscando ocasión para destruirme. De hecho, de los 3 gobernadores, él era uno, pero los otros, todos los que estaban allí en puestos de eminencia, al igual que Daniel, sabían que en Daniel había un espíritu superior. Vamos a leer rápidamente, señor director, lo que dice Daniel capítulo 6, versículo número 3. Vamos a ver rápidamente Daniel 6:3. Y esto trajo envidia, esposo, alrededor de los otros gobernadores. Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él, vean esto, un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Versículo siguiente. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Como esta gente tenía mucha envidia de Daniel, sabían que en Daniel, fíjense, los hijos de Dios, le guste o no le guste a la gente, pero el Hijo de Dios, el que anda en santidad, en integridad, el que anda en conexión, el que anda buscando la presencia de Dios, en él siempre va a haber un espíritu superior que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en tu vida, el Espíritu de Dios en mi vida, y era el que le daba esa inteligencia y esa sabiduría a Daniel. Había un espíritu superior en él y por lo tanto Daniel era más inteligente y sabio que todos los gobernadores, que todos los que estaban en eminencia alrededor de él. Por supuesto, el mundo de las tinieblas no se deja esperar. Cuando ve que un hijo de Dios está en lugares de eminencia, lo primero que quiere hacer el mundo de las tinieblas es sacarte, quitarte del medio, porque tú eres tropiezo, tú eres un estorbo para los planes que el reino de las tinieblas quiere poner en acción. Y Daniel era un estorbo para esos gobernadores que estaban allí, pues, y no se hicieron esperar. Como el hombre es intachable, todo lo hace bien, no hay por dónde agarrar este tipo, prácticamente dijeron eso, o sea, no, todo lo hace perfecto, no hay nada con que lo podamos acusar. Bueno, montaron semejante trampa, engañaron al rey, lo pusieron a firmar ese edicto de que con adulancia, porque fue con adulancia, mira, tú eres el que no te adore a ti, el que no venga delante de ti, esto, mira, rey, o sea, y lo hicieron firmar aquel edicto. Cuando Daniel se da cuenta de todo esto, de que le estaban prohibiendo acercarse a Dios, le estaban prohibiendo a toda la nación entera buscar a tener otro Dios que no fuera el que estaba impuesto en ese edicto, pues, pero Daniel dijo, me la juego con Dios, porque Daniel tenía un espíritu superior. Daniel no estaba apegado a nada. Si Daniel hubiese estado apegado, esposo, a las comodidades del palacio, al poder, a la autoridad,
que su investidura le daba, Daniel hace igual que los demás. Daniel deja de orar, Daniel hubiese cerrado las ventanas de su cuarto, que nadie lo hubiese visto, es más, se hubiera escondido durante ese tiempo, hubiera fingido una enfermedad para no caer en provocación con los que están alrededor. Le hubiera dicho a alguien, no, yo no me voy a arriesgar, yo no voy a exponer mi pellejo, pero el secreto de Daniel está en este versículo. Vamos a verlo rápidamente, señor director, en Daniel capítulo 6, versículo 10. Vamos a ver el secreto que el espíritu que había en Daniel puso en práctica. Y dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta, vea esto, no fue cerrada ni escondido, y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. No era una vez, no fue que disminuyó, no menguó, no. Daniel prosiguió en el secreto, que es tener la intimidad con el Señor. Daniel siguió orando. Ese era el secreto que había en Daniel, de por qué había en él un espíritu superior. Era porque Daniel, esposo, buscaba la presencia de Dios. Y ese edicto que hizo el mundo de las tinieblas para perjudicarlo directamente a él y sacarlo del juego, sacarlo de palacio, no intimidó a Daniel. Daniel no puso por encima quizás los bienes que tenía allí, las comodidades, no las puso por encima de su intimidad que él tenía con Dios. Él siguió orando las 3 veces al día y tampoco cerró las ventanas, no se escondió. Fue un hombre con un corazón íntegro. Y cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios actúa de esta manera, bueno, esposo, se va a esperar, o sea, va a tener el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque él está honrando a Dios, y Dios va a honrar a los que le honran. Pero los que salen corriendo ante la pequeña amenaza de muerte o de destrucción, salen huyendo al enemigo, pues no van a tener la victoria. Así que una palabra hermosa. Ok, vamos a hacer una pausa. Cuando vengamos a la parte final, a las conclusiones del tema bajo amenaza. Daniel, un hombre que fue amenazado, pero lo encontraron donde tienen que estar los hijos de Dios, de rodillas y orando. Cuando estamos de rodillas ante Dios, somos blindados. Qué bueno. Una pausa y ya regresamos.